Yo creo que vamos a hablar el día de hoy de una pasión bien interesante. Vamos a hablar pasión por los destilados y los destilados de este país, de México. A mí me parece algo bien interesante hablar de algo que es la sangre de este país y yo creo que para este tema, Héctor, que está conmigo, hola Héctor, ahora no te puse ningún apodo, pero ¿cómo estás? Está bien, está bien. No, y sí es un tema sumamente interesante y también una parte que nos va a ayudar a tener otra diferente perspectiva, porque normalmente cuando pensamos en lo que es un producto agrícola de calidad, nos vamos a los clásicos, que es, por ejemplo, medir los bricks, aunque tengo entendido que también la industria se está moviendo de eso. Y hay veces que no tomamos en cuenta ciertos perfiles muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata este episodio, ¿no crees, Tona? Sí, claro, además vamos a hablar ahorita y tenemos una muy gran invitada. Es un honor lo que va a venir ahorita y pues no se diga más, arranquemos. ¿Te parece, Héctor? Me parece. Esto es Agronauta. Y ahora vamos a tener la oportunidad de platicar con Grisel Vargas. Grisel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues gracias a ti por venir. Grisel Vargas es una maestra perfiladora de bebidas espirituosas o bebidas de destilados en México. Yo la conocí en una cata de raicilla y le pedí de favor que viniera a platicar con nosotros. Y pues Grisel, la verdad, bienvenida. Yo sé que tienes más de 20 años en experiencias en tequila, que trabajaste con una tequilera muy grande y que ahí en adelante has hecho un trabajo muy bonito de lo que es ayudar a los productores, a todos a desarrollar los sabores y gustos por una pasión de las bebidas espirituosas. Pues platícanos un poquito más de qué haces, Grisel. Pues mira, básicamente una de las cosas con las que yo empecé fue cuando fue ya por mi cuenta, cuando ya no trabajaba yo en la parte de relaciones públicas de una empresa, cuando ya no trabajaba directamente con una marca para hacer toda la parte de prensa también o para diseño de imagen, pues junto con una amiga decidimos asociarnos y hacer lo que nosotros llamamos el diseño de experiencias sensoriales basadas en bebidas alcohólicas hechas en México. Suena súper rimbombante, bien bonito. Básicamente lo que nosotros queríamos era que la gente viviera México a través de sus bebidas tradicionales. Cuando nosotros pensamos en bebidas tradicionales mexicanas, siempre nos vamos a las que tienen denominación de origen. En automático pensamos mezcal, tequila, sotol, bacanora, tenemos raicilla, charanda, aunque sea de caña de azúcar, no es necesariamente de una agavácea, pero tenemos otro montón, tenemos comiteco, tenemos posh, tenemos sisal, todas esas hoy no tienen denominación de origen, pero son auténticamente mexicanas. Entonces, cuando tú piensas en esto que decía yo, en el diseño de experiencias sensoriales, no necesariamente pensamos en traer a un montón de personas a que vivan cómo se hace el producto en una fábrica o que vayan a comer a un lugar, a un restaurante, ya sea muy artesanal o a uno muy renombrado por sus estrellas Michelin, sino que vivan a través de una botella, cuando ustedes están tomando una copa de una de estas bebidas, lo que es México, que no solo somos el shot de tequila, que no solamente somos el mariachi de la trompeta que te taladra el cerebro, o la fiesta que te rompe el espíritu, porque al día siguiente no puedes levantar nada. Somos mucho más que eso. México es rico en sabores, en aromas, en cultura, en música, y en gente muy creativa y que ama su país y lo que hace. Entonces, eso es lo que siempre quise yo defender y transmitir a través de lo que hago día a día. Y es muy interesante porque yo creo que no muchos países, o a lo mejor estoy equivocado, pero escuchas que no son de México, que nos escuchan, hablen de por favor escríbanos sobre las bebidas espirituosas que tienen sus países, pero no tantos países que yo conozca tienen esa diversidad de bebidas. Sí, claro, hablamos de la diversidad gastronómica, ¿no? Estamos hablando de la comida de Michoacán, de Oaxaca, pero muy rara vez juntamos fuera, como bien dices, la denominación de origen, fuera de esas bebidas, que también tienen sus propias bebidas destiladas, y eso es muy raro, ¿no? Porque normalmente podemos atribuir una o dos a un país. Correcto. Aquí tenemos más de 10. Sí.
Y si bien la mayoría se engloban en mezcal, porque la base de la mayoría, vamos a hablar, es una planta de agave y su proceso de elaboración y su destilación, son mucho más que eso. Representan cada pedacito del país y cada distinta idiosincrasia de nosotros. Eso es lo que hace maravilloso el que puedes tú transmitirle al mundo a través de un dedalito de esta bebida toda la cultura, toda la gastronomía en algo tan sencillo, tan rico y tan apreciado a final de cuentas, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más interesantes. Ahora, una de las preguntas que más me hacen es, bueno, sí, en teoría todo esto suena maravilloso, pero en el día a día, ¿qué es lo que tú haces, no? O sea, dime, o sea, ¿cómo empiezas una experiencia? ¿Cómo hablas de esto? Bueno, hay varias formas. Unos a través de la capacitación ya muy formal, que es donde ya tienes que tener una técnica, que tienes que tener datos duros, donde puedes hablar de qué es lo que está haciendo la industria en sí, ¿no? Y la otra es a través del diseño de nuevas bebidas o de nuevos productos. Si pensamos simplemente en el tequila, pues existen 194 fábricas aproximadamente que están activas, pero son más de 1,900 marcas. Entonces, cuando hablas de eso, pues ya se te abre el abanico a todo lo que quieras, ¿no? Hay un montón de oportunidades en eso. Aún siendo 1,900 marcas, siempre tienes alguien que quiere un producto diferente, que quiere un producto nuevo. Entonces, lo hacemos realidad a través de, pues, promover las que ya existen y desarrollar nuevas marcas o nuevos productos con las características que está queriendo el cliente final o alguna persona que quiere tener su propia marca. Y creo que es bien interesante el aprender que el tequila es, bueno, el tequila, el mezcal, el agave y todos estos productos. A mí me sorprende mucho que a veces ni nosotros mismos sabemos apreciarlos. Estamos muy acostumbrados a lo que siempre tomamos o a lo que siempre nos impone una marca, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo que ya tuve la oportunidad de caminar un poquito por la orillita de este gran camino que son las bebidas espirituosas y sobre todo mexicanas y empiezas a probar sabores, digo, ¿cuál sería el saber encontrar estos sabores, Grisel? O sea, ¿qué buscan los consumidores? ¿Qué pueden encontrar, aparte de lo clásico que compras en el camino? ¿Qué pueden encontrar en una bebida destilada? Mira, cada zona es distinta. Vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el mayor consumidor de tequila y mezcal, básicamente en el mundo, inclusive más que México. Cada región busca cosas diferentes. Si tú te vas al sur de Estados Unidos, California principalmente, el consumidor final está buscando un pedacito de su tierra, un recuerdo, una memoria de sus padres, de sus abuelos. Y entonces cuando tú dices, bueno, ¿qué buscan? Buscan un tequila muy tradicional, un mezcal ancestral, que tenga sabores que te raspan un poco en la garganta, que tienen, nosotros le llamamos técnicamente a lo mejor que tiene algo de cabezas, es picante, es difícil de tomar si no estás acostumbrado al destilado. No quiere decir que sea malo, es muy tradicional. Por el otro lado, si tú te vas a lugares como Nueva York, Boston, New Jersey, son personas que buscan mucho la parte de coctelería, acostumbran salir a los bares a tomar un trago más largo, más coqueto, por decirlo de alguna manera, y entonces van a buscar sabores muy puros, son los que te dicen, es que yo quiero un tequila blanco que tenga la esencia del agave, lo más herbal posible, que tenga notas de hierba fresca, de espárragos, todo esto, y que combine bien, que sus cítricos y que su dulzor combine bien con agua mineral, con refresco, con jugos. Entonces, cada uno de los lugares va buscando cosas distintas y cada época también te va buscando distintas cosas. De repente nos va cambiando como la estructura. En un principio yo, si quisiera hacer como una historia de cómo ha ido cambiando, creciendo todo esto, podríamos decir, bueno, primero los destilados nacen de que tienen los fermentos y de repente no nos gusta cómo huelen los fermentos, ¿no? El pulque, pues es muy rico en distintas aportaciones al cuerpo cuando es tomado con moderación,
pero por el otro lado me cansa, porque huele mucho, es muy, muy oloroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la gente? Pues bueno, vamos haciendo otra cosa, aprendemos a destilar con todo lo que hay de controversia, si había antes o no de la conquista española, alambiques o manera de destilar, no nos metamos en eso, pero bueno, se aprende a destilar estas bebidas fermentadas y empezamos a hacer los destilados y pues es el producto, lo que hay, ¿no? Entonces empezamos por consumir eso. Después, con el tiempo, alguien empieza a decir, bueno, pero ¿por qué voy a hacer solamente este destilado? Ya sea, no sé, tequila, mezcal, lo que sea. Yo lo que quiero es un producto que sea el mejor del mundo. Y entonces ahí ya empezamos con otra situación, ¿no? Que empiezan a buscar distintas estrategias, distintas cosas para vender el mejor del mundo. Y ahí tenemos distintos ejemplos en el mundo que son precisamente marcas muy reconocidas y que tienen bastante tiempo. Después de que hablamos de esto de, vamos a decir que el mejor del mundo, después podemos tomar esta frase que tiene la Cámara de Tequila, que me gusta mucho, que es de México para el mundo. Entonces, pasamos de un destilado que se hace de un fermento a hacer el mejor del mundo como visión de un productor. Después pasamos de México para el mundo, que es cuando se abre y cuando todos queremos tener tequila, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y después de eso empezamos a buscar, o sea, en ese momento en el que digo yo, el México para el mundo es cuando vamos por el volumen, ya no por la calidad per se, sino que ya habíamos logrado un estándar y ahora queremos que sea muchísimo. Y después empezamos con la era del diferenciador, ¿no? Y hemos tenido como distintas épocas dentro de lo que es estos destilados, ¿no? Primero era, pues, hacemos un destilado de un fermento porque, pues, ya huele un poco cansado, vamos a decir. Después de que ya tengo un buen destilado, pues quiero hacer el mejor del mundo, que es cuando vienen estas grandes marcas icónicas que hoy tenemos. Y después vamos a la frase de la Cámara que yo amo, que es la de México para el mundo, que es cuando empezamos a hablar de volumen de los destilados mexicanos, ¿no? Empezamos a vender más, a hacer más, a producir y empezamos a tener una calidad estándar, pero lo que se buscaba era el volumen. Y después, en esta época, yo creo que estamos en la época que yo le llamo del diferenciador. Y ese diferenciador puede deberse a distintos puntos. En mi caso en particular, ese diferenciador que amo es la diferencia sutil o no de líquido, que eso es lo que nosotros le llamamos el perfil de un destilado. A eso es a lo que me dedico, a hacer distintos perfiles, ¿no? A buscar distintos estilos de líquido. También tenemos el diferenciador de los insumos, es decir, que la botella sea diferente, que la tapa sea diferente, que la etiqueta tenga ciertas características. Eso también es atractivo, ¿no? A lo mejor mi tequila es rosa, mi mezcal tiene pechuga de ángel, que ya sabemos que no es de ángel, es de un animal, ¿verdad? Pero, o sea, le voy buscando qué dentro de los insumos para que sea realmente un diferenciador. Puede ser también lo que llamo yo el Star Owner, que es precisamente el que tengamos un influencer, un artista, una persona conocida o aspiracional para otros, que se vea no solamente su nombre en el destilado, sino que sea parte activa en la producción, distribución y venta del mismo, ¿no? Tenemos distintas formas de hacer esa diferenciación. Pero a mí lo que más me parece interesante es esto de lo que hablábamos, que es encontrar las sutilezas de los aromas y de los sabores. En inglés, la combinación de esto se llama flavors, que te une precisamente el poder percibir los aromas y percibir no solamente el dulce, ácido, salado, amargo o umami, sino que percibas los aromas a través del retrogusto, cuando ya los pasaste y esta compenetración que hay entre la nariz, la garganta, todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, esa es la parte que va enriqueciendo y que va haciendo que cada producto pueda ser realmente distinto y que si tú estás buscando tener éxito comercial en una parte del mundo, pues busques esas características que hay en ese país o esa comida que hay con la que lo vas a combinar, vas a hacer un maridaje para que sea un éxito, ¿no? Eso es lo que nos va llevando a distintas épocas y a obtener o buscar distintos estilos de producto. Y esto, un poco antes de que empezamos a grabar, hablábamos sobre
el arte, que es buscar lo objetivo dentro de lo subjetivo, ¿no? Entonces, Correcto. yo soy un productor de, Profundo. no sé, digamos Sotol o Posh, digamos. Ahora yo quiero crear un perfil del productor que está a un lado mío. Quiero crear un perfil completamente distinto. Entonces, ¿cómo puedo de manera objetiva crear una experiencia completamente subjetiva diferente? ¿Cómo le doy un sabor ligeramente distinto al líquido? Aunque podemos estar produciendo a 20 metros uno del otro, ¿no? ¿Cómo logro eso? Me imagino que hay diferentes procesos, hay diferentes... Entonces, no sé si nos puedes explicar cómo funciona eso. Mira, hay unas partes así como muy técnicas que son clave, ¿sí? Tú tienes una materia prima. Tu materia prima ya de entrada te va a hacer la diferencia. Tienes básicas algunas, que sería de dónde traes el azúcar, que puede ser caña de azúcar para la charanda. Por ejemplo, el posh es una combinación de grano de maíz con alcohol de caña. Entonces, ¿qué es lo que tú haces en un momento dado? Pues precisamente tu insumo de materia prima lo pones o más maduro, menos maduro, de cierta región, con ciertas características. Se habla mucho de que el agave de los Altos, por ejemplo, en Jalisco, tiende a ser un tequila más dulce que lo que es la zona del valle. Ok, sí. ¿Por qué? Pues porque primero la tierra roja tiene ciertos minerales que le aportan características específicas al agave. Pero de repente tú te vas a marcas que son tan dulces que se hacen en el agave, y dulces es bastante relativa la palabra, pero quiero decir, no son tan difíciles así tipo aguardiente de tomar, ¿no? Un poco más suaves en su percepción, en cómo te van pasando a boca. Y dices, pero tengo unos del Valle que son iguales que los de los Altos. ¿Qué hicieron? ¿Trajeron agave de los Altos? No, sería carísimo. Lo que hacen es que ahí es donde empieza la parte objetiva de la subjetiva, ¿no? O sea, yo sé que esta es la característica por la que están comprando hoy más bebida de los Altos que de las marcas de la zona de Valle. Entonces voy y me analizo y digo, mira, es que los Altos pues no habían llegado en un momento determinado a buscar la cantidad, sino que estaban todavía en la búsqueda de la calidad, cuando en el Valle ya estaban más adelantados. Y entonces el estándar que tomaron en el Valle fue de agaves con cierta edad. Cuando se dan cuenta que en los Altos se están tomando agaves de mayor edad, y entonces tú empiezas a hacer ese análisis y te das cuenta que un agave que tardó a lo mejor un año más, 8 meses más en el Valle es tan dulce como el que tienen en los Altos, o te va a dar notas de caramelo, de miel, de coco, que te dan ya de por sí en los Altos. Entonces dices, bueno, ok, empiezo a hacer una tablita donde digo, estas características me dan esto, ¿no? Al final del producto. Entonces ahí empiezas a medir y tienes tablas y empiezas a saber eso. El tipo de levadura que utilizas, bueno, la levadura en climas fríos tarda un poquito más en fermentar, entonces, ¿qué es lo que haces acá en donde está más caliente? Pues le alimentas un poquito menos de azúcar y te va a tardar ese tiempo, ¿no? De repente te tardas mucho y te da olores y sabores lácticos y dices, Dios mío, se me echó a perder toda la producción, ¿no? O sea, mucho de esto empieza como prueba y error, de ahí es que sea tan subjetivo. Y también al mismo tiempo tenemos mucha gente que aprendió el oficio haciéndolo. No fueron a estudiar para ser maestros destiladores, aún siendo ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, químicos en alimento, tienen una teoría, pero ya el ir y hacer un tequila, un mezcal, un sotol, comiteco, Bosch, es mucho de tradición. Tú tienes que ir, que te acepten dentro de la comunidad y que te enseñen. Entonces, imagínate que es algo de mucho renombre, que poca gente lo hace en un momento dado y se da un boom. Lo primero que pasa es que te da miedo, dices, bueno, ¿yo dónde voy a estar? Entonces, no se le pasa a cualquiera el conocimiento. Entonces, empieza la parte de la tradición de los lugares, qué sí, qué no, qué te digo, qué es secreto, qué, como la receta de la abuelita, ¿no? O sea, lavas arroz por arroz, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, empieza a ser como un mito de cosas que son totalmente medibles. Tú puedes saber que cuando haces una destilación vas a tener unos aromas y unos sabores distintos si la forma de tu alambique tiene un cuello más largo o más corto, si tu alambique es más pequeño, si es de fuego directo o indirecto. O sea, al final tu percepción es totalmente subjetiva. Como cliente tú vas a decir, me gusta o no me gusta. Yo percibo notas de hierba,
de caramelo, de cítrico, de especias, dependiendo también de tu acervo culinario o cultural, vamos a decirlo, ¿sí? Pero ahí lo importante es que el que lo va a hacer al final tiene el conocimiento técnico para reproducirlo. A veces es empírico, a veces ya es transmitido y que puedes ir registrando y poder medirlo. Obviamente hay libros que te dicen cómo hacerlo. El chiste es que sepas hacerlo de manera exitosa y ahí es donde necesitas un conjunto de personas. No es que tú seas un excelente maestro destilador de lo que quieras, scotch, baijiu, ron, mezcal. No, en realidad lo que necesitas es un grupo de personas que te digan, oye, el que está allá atrás, que dice que va a comprar el producto, pues quiere que tenga aromas a, yo te decía hace un momento, por ejemplo, cuando se te pasa la fermentación, tú sabes que tienes aromas lácticos. Eso en un mezcal no es algo deseable. Pero si tú te vas a un baijiu, que es de arroz, es lo más deseable. O a un sake, que es un fermento, es un vino, en realidad, buscas esas notas lácticas y si no las tiene es que se enojó el hongo koji y no te quiso hacer la fermentación correcta, ¿no? Porque hay toda una tradición ahí de que hablas con los elementos que te están formando el producto. Entonces, nosotros podemos ser muy subjetivos en la apreciación como cliente final, pero así como un agricultor te puede decir si un agave tiene un índice de azúcar alto porque tiene el conocimiento empírico, puede llegar un técnico, meter un aparato, medir la cantidad de azúcar que tiene o que va a tener una vez que se cueza. Entonces, todo esto va siendo como desmitificado poquito a poco, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, dentro de la que hacemos mucho, que son las catas y las presentaciones, se acostumbra cuando alguien está empezando, cuando es alguien de venta, sobre todo te dice, el mejor producto es el que a ti te gusta. No es cierto. Hay estándares de calidad a nivel internacional. Tú puedes comprar el producto que a ti te guste. Eso no quiere decir que internacionalmente o dentro de un estándar va a ser el mejor. Por eso hay competencias. Y no son tan subjetivas como parece. O sea, tú en una competencia pruebas a lo mejor, no sé, 50 destilados en una mañana en 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque lo que buscas son inconsistencias. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, hace un momento antes de entrar al aire, yo te decía, estoy trabajando y tengo mis hojas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta hoja, nosotros tenemos hasta en rojo, porque tienes que tener un sistema. Si tú no tienes un sistema, no puedes reproducir algo, ¿no? Entonces, ahí mismo vas diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo sé que es una inconsistencia en un destilado mexicano, que se hace de agave? Ya no me digas de otros productos. Pues que tenga cabezas. ¿Cómo sé, como alguien que no está dentro del medio, qué es una cabeza? Pues cuando te pica de más un producto, que no es el alcohol, que tienes algo incómodo aquí en la nariz, ¿no? Y que dices, no sé qué es, pero me pica, me molesta, ¿no? Eso es una cabeza. Si huele mal, o sea, realmente ya es incómodo el olor que me está dando, es una cola. Es decir, cuando tú haces el proceso de destilación, ya tienes tu fermento, ¿no? Entonces lo vas a pasar al alambique y nosotros en los destilados mexicanos en la mayoría tienen una doble destilación cuando hablamos de alambiques y no de columnas. En esa primera destilación, tú vas quitando el principio y el final porque sabes que tienes tiempos de evaporación de los distintos elementos que hay allí y lo primero no lo quieres, lo último tampoco, quieres el corazón. Entonces, bueno, ya tienes ahí esa primera destilación. Y la segunda destilación, ese corazón que tenías, lo vuelves a destilar y haces el mismo proceso. Quitas cabezas, quitas cola. Muchos maestros son totalmente empíricos y de olerlo saben por tradición que eso va a saber mal al final o que te hace daño. Si yo agarro un análisis cromatográfico, yo sé que son alcoholes superiores, que es metanol y que eso es lo que pica, que en realidad te hace daño y por eso lo tienes que quitar. En la tradición del mezcal, por ejemplo, las colas se vuelven a agregar a la segunda destilación porque le da ciertos sabores. Lo que se evapora más lento, vamos a decir, son esos alcoholes, esos aceites que le dan una riqueza de aromas, que de repente dices, pues huele a manzanilla, huele a violetas, huele a rosas, pues bueno, vienen de esos que están, que en las colas están y que se vuelven a destilar y se dejan en una cantidad muy pequeña. Es subjetivo porque cuando yo agarro y le pregunto a un grupo de personas, oye, ¿a qué te huele? Si yo he estado en un campo de lavanda, te puedo decir huele a lavanda,
Si nunca he estado, a lo mejor te digo, huele a flores. Y cuando te digo a qué tipo de flores, a la que mi abuelita tenía en la maceta cuando yo era chiquita, no me sirve, o sea, necesitamos cosas como más genéricas, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante porque vas y vienes en el mundo del subjetivo al técnico, ¿no? Todo el tiempo, o sea, claro. Ese es el que a mí me parece maravilloso. Cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Yo soy traductora. Haz de cuenta que soy un intérprete traductor, en el que alguien llega y me dice, yo quiero que mi tequila sea como tal marca. Ya me perdieron. El día que me dicen eso a mí ya me perdieron, ¿verdad? Porque, o sea, si quieres tal marca, ve y cómprale al productor de esa marca y dile que te la venda sin etiqueta y que te dé chance de ponerle tu nombre, ¿no? Pero bueno, ya que me dicen, quiero esa marca, yo empiezo, bajémosle 3 niveles de ansiedad. ¿Qué es lo que te gusta de esa marca? Y entonces empiezan, es que tiene una nota muy rica que me recuerda la época fulana porque yo estaba en tal situación y cortaban el pasto todas las mañanas y lo recuerdo. Ah, te gusta lo herbal, ¿no? Ya, o sea, yo ya eso lo puedo traducir a un plano más genérico, ¿no? Es que también me gusta mucho porque me recuerda cuando mi abuelo fumaba puro. ¿Te gustan los olores de tabaco, de cuero? Me recuerda el perfume English Leather que usaba mi papá en tal época, ¿no? Ah, ¿te gusta el tabaco? ¿Te gustan las maderas? ¿Te gusta la madera francesa? Ya también sé eso, ¿no? O sea, con lo que me dicen yo lo voy pasando algo más genérico de una nota de cata, ¿sí? Es decir, lo que técnicamente voy a escribir para los de mercadotecnia, no para los de la destilería. Y después yo tengo que ir con el de la destilería y decirle, mira, este nuevo cliente que tenemos quiere un producto que sea añejado en barrica de roble francés, o que sea envejecido solamente un par de meses, porque solo quiere una notita muy sutil de banana o de whisky americano, y ese yo sé que lo obtengo con roble blanco americano con una puesta de bourbon, ¿no? O este nuevo cliente está buscando la tradición más arraigada de México en cuanto a destilados, quiere un tequila a la vieja usanza como el que se tomaba Pedro Infante y Jorge Negrete desde en el cementerio así de la botella. No lo voy a llevar a tomar tequila porque no lo va a encontrar, va a querer una raicilla, va a querer un mezcal ancestral. Entonces, ese trabajo de traducción entre lo que te dice alguien que te está platicando sus vivencias, sus creencias, sus esperanzas, sus sueños, o sea, cuando alguien llega y te dice, quiero hacer un tequila, quiero hacer un mezcal, quiero hacer un nuevo producto, te está confiando parte de su vida. Y tú la tienes que traducir de algo tan particular y tan especial al lenguaje genérico de los de comercial. Y de ese lenguaje genérico te tienes que ir al técnico del maestro destilador que va a trabajar en tu producto. Entonces, te digo, es como un intérprete traductor y llegar al final, o que te lleguen y te digan, ¿sabes qué? Yo quiero un producto con estas características, y le digas, ¿para qué? Que es una de las primeras preguntas que hago, ¿no? Y te dicen, pues, yo quiero ser millonario. ¿Sabes qué? Ve a invertir en la bolsa. ¿Y qué vas a hacer millonario de hacer un destilado? ¿Sí? O yo lo quiero porque quiero compartirlo con mis amigos y que lo compren en Arabia Saudita, donde viven todos y que tienen mucho dinero. ¿Sabes qué? Son musulmanes, ¿no? No va a pegar tu producto por mejor hecho que esté, ¿no? O sea, también está dentro de mi obligación decirle que no se va a cumplir de esa expectativa y de esa ilusión que tiene. O si llega y me dice, quiero venderlo en, no sé, en el Corn Belt, en la parte media, en Kansas, y quiero el vino, el mezcal más ancestral, y vámonos al paso siguiente, porque un ancestral no te lo van a entender y van a perder porque están acostumbrados a los sabores de los destilados moonshine con maíz. Esa parte es la que se vuelve así como que enriquecedora por todas partes, porque cada cosa que te dicen se traduce en otra cosa que tú tienes que ir a preguntar, ¿y por qué? O sea, esta es como la metodología que te dan de las 5 preguntas. Cualquier cosa que te diga, tienes que preguntar por lo menos 4 veces por qué. Y entonces puedes quizá llegar a la causa raíz y entonces dar una respuesta adecuada a lo que te están planteando.
Y es como ese punto medio entre, bueno, entre muchísimos aspectos, ¿no? Porque no solo es como bien mencionaste al principio, claramente el aspecto cultural, ¿no? Entender cuáles son las raíces culturales de por qué se consume tal bebida en tal lugar, el posh con sus raíces, digamos, semirreligiosas y mayas, ¿no? Por ejemplo, y es eso más entender a un cliente, que muchísimas veces es lo más difícil, más tener un aspecto muy fuerte de branding, ¿no? Porque es lo que la historia que vamos a estar contando, y después tener un gran conocimiento no solo de las técnicas de producción, no necesariamente de muchísimos diferentes espíritus, porque no solo es los de agave, no solo es el branding, no solo es entender los diferentes, y además conocimiento químico, porque a final de cuentas lo que estamos hablando, por ejemplo, hablaste de los aromas, pues estamos hablando de los volátiles, ¿no? Estamos hablando de aquellos líquidos que se volatilizan rápidamente y se convierten en vapores, y en qué momento se liberan. Entonces estamos hablando de una combinación de conocimientos para crear en este caso, un solo producto que cuenta una especie de historia que trata de cumplir lo que espera un cliente. Claro. Y ahí es donde yo te digo que no te sirve tener un excelente maestro destilador. Necesitas un grupo de personas. Necesitas un excelente agavero que crea en su producto y que te diga, yo hoy voy a hacer un producto orgánico porque sé que se va a vender y le va a ayudar al productor y se va a vender mejor y me van a pagar más. ¿Sabes que yo tengo hectáreas de tierra cerca de la carretera? Pues no voy a hacer un producto orgánico, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estarlo cuidando de que no se incendie, ¿sí? O sea, desde ese primer paso en que deciden cultivar una planta para que sea la materia prima básica para después hacer un destilado, hasta el que lo va a ir a vender, ya no digas el que va a hacer la estrategia comercial, el vendedor final, si no entiende lo que está vendiendo y no lo ama, no lo vendes, no hay manera. No lo vendes. O sea, tienes que tener todo un equipo de gente, es un ejército para verlo. Mira, la industria del tequila, son las cifras que me sé de memoria porque vivo en Jalisco, no porque sea el más importante, sino que son las que tengo que tener al día. La industria tequilera genera 90,000 empleos. O sea, no estás hablando de 2 o 3 personas que de repente alguien piensa en una marca y dice, es que es la dueña del pueblo. No, es que es lo que más se vende en el mundo. Puede ser, o sea, hay marcas que generan más de 10 millones de litros al año, pero con conjunto, que es lo que hace grande lo que es cada destilado, cada zona, o el país, cuando hablas de todas juntas, pues les va dando de comer a muchas familias de todos los niveles. A una ciudad entera, ¿no? Exactamente. Pueblos enteros. Pero sí, a mí me llama mucho la atención lo que dijiste, Grisel, de qué son las bebidas espirituosas, o sea, qué realmente es lo que estamos entregando, porque estamos jugando con los recuerdos más fuertes. Yo pienso que los recuerdos más fuertes son los olores y los sabores. Sí. Si tú podrás, lo que has visto se te va a olvidar, o sea, puedes confundirlo, pero lo que lo oliste llega directamente al cerebro, te da muchas sensaciones, y lo que sabe, y lo que huele y todo esto. Entonces, creo que es bien interesante que digas que cuando tú haces una bebida espirituosa, cuentas una historia. Y cuentas tu historia propia, o sea, del lugar, de la bebida, donde está. Y esto crea, pues obviamente, la persona. A mí me llama mucho la atención, y prácticamente hoy en la mañana estaba platicando con los productores, que por ejemplo, en el centro del país, yo soy de Ciudad de México, no sabemos tomar tequila. Creemos que tequila se toma como la botella, te la empinas y ya, ¿no? Pero ya que aprendí un poquito el proceso de cómo entender un tequila, y cómo se debe de catar y todo eso, se vuelve algo impresionante porque te despierta todos los recuerdos, todos los sabores y del momento que lo estás tomando, ¿no? ¿Cómo le recomendarías tú a una persona que debe de tomar una bebida espirituosa? O sea, a manera muy general. Mira, yo creo que lo primero es entender que se toma con respeto. Si tú te quieres emborrachar, adelante, cualquier bebida es buena para hacer eso, ¿no? No necesitas nada. En los cursos que damos de consumo responsable a veces es interesante, sobre todo con gente muy joven. Cuando tú les dices un vaso de cerveza es igual que una copa de vino, que un shot de destilado, que un old fashion de whisky, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, yo me emborracho con tequila, pero no me emborracho con cerveza. Pues sí, porque te empanzonas con la cerveza a la segunda o a la primera y te tomas 3 shots de corrido, ¿no? Entonces,
Lo primero es el respeto y el entender que estás tomando algo que va a alterar tus sentidos. Entonces, nada de que yo manejo bien una sierra eléctrica con 2 traguitos de alcohol. No, o sea, sé consciente, ¿sí? Eso sería como el primer paso. Y el segundo es que todos necesitamos espacio, todos los seres vivos. Y yo veo a los destilados, a las bebidas espirituosas, como seres vivos, ¿sí? Como esos espíritus que nos van a hacer más fácil, más ligera, más alegre la vida, ¿no? Entonces, si tú tomas, por ejemplo, un grupo de personas que están formadas en una fila esperando para entrar a un espectáculo y están todos dándose su espacio y todos se arreglaron ese día, se pusieron perfume, pues todos estamos tranquilos, pero si estamos entrando a una fila para subirnos o para entrar al día de las baratas de no sé dónde, donde se levantaron y se pusieron los jeans o la ropa más holgada y cómoda, están todos tratando de entrar a la puerta y todos aplastados allí, pues estás generando una situación de frustración y diferente. Entonces, la reacción es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Eso con personas, con animales, una comunidad cerrada siempre va a tener mayores problemas. Hormigas encerradas en un frasquito, abejas, lo que tú quieras. Lo mismo pasa con las bebidas espirituosas. Si tú no les das espacio, no te van a mostrar quiénes son. Te van a dejar ver lo peor de ellas mismas. Un tequila, un mezcal en un caballito lleno al tope, no te da espacio para oler nada, no se puede oxigenar, no tienes forma de percibir absolutamente nada. De hecho, la tradición y las leyendas dicen que en el principio del caballito se servía una tercera parte del caballito y se tomaba a besitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando tú empezabas a moverlo hacia arriba, te daba un espacio de aire que te permitía que se oxigenara y que oliera lo que era el destilado en sí. Vienen estas películas que decíamos del cine de oro mexicano, donde están bebiéndose de la botella, donde no tienes ningún espacio para que se oxigene o que tú respires cuando te la estás tomando, pierdes esa esencia y de repente todo el mundo se le empieza a creer que lléname el vasito hasta arriba y me lo tomo de golpe y me emborracho, casi me haces un shaker con mi cabeza y entonces me emborracho más rápido, ¿no? Entonces, las copas de vino, actualmente de vino tinto, por ejemplo, si tú recuerdas hace, no sé, 20 años, ni siquiera tanto, en México, un poquito más, las copas de vino tinto eran muy similares a las de copas de vino blanco, con un poquito más grandes. Y hoy son copas muy grandes, casi tipo globo. ¿Por qué? Porque sabemos que los taninos, que el tiempo en guarda necesita de que se oxigene, necesite de que se abra para que te entregue lo mejor de él mismo. Entonces, mi recomendación para cualquier bebida espirituosa que tú vayas a consumir es primero el respeto, sabiendo que te puedes emborrachar y puedes ocasionarte un problema a ti y a los demás. Segundo, darle espacio y oxígeno. No te la tomes de golpe, siempre con un poco de calma, apreciando lo que puedes encontrar en ella. Dale oxígeno para que respire, dale tiempo. La otra es busca la copa ideal que dicen los expertos. Tenemos, y tómalo en lo más similar. No quiero decir que compres copas de una marca con el cristal más fino del mundo, ¿no? Sino que pues veas tú que si es una copa que no está rota, que tiene un espacio adecuado. Nosotros sugerimos para los destilados mexicanos una copa tipo flauta, ¿sí? Porque nos da ese espacio para percibir todos los aromas y su riqueza, ¿no? Se consume de manera tradicional, por ejemplo, el mezcal en el vasito de veladora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un símil con el caballito tequilero, pero con aire, con espacio, por lo menos te deja que respire. Las jicaritas son ideales porque tienen un montón de espacio para que entre la oxigenación, ¿no? Entonces, yo lo que siempre les digo son esas 3 claves. Con cuidado, con espacio y tratando de que se oxigene y de disfrutarlo. O sea, dale su tiempo a todas las cosas y busca. ¿Qué encuentras en ello? Mientras más practicas, más encuentras. La presión social, hay por ahí algunos estudios interesantes en psicología que te dicen que la presión social te hace decir cosas. Cuando hacemos estudios de mercado, no sé si se han fijado que separamos a la gente de repente, porque si no, uno que es muy fuerte empieza a influenciar a los demás. Cuando tenemos por ahí algún catador que
se siente muy presionado, en lugar de que dejar que hable su público, empieza a dar las notas enseguida, ¿no? Como para validarse y que los otros, sí encuentro lo mismo. Sé honesto contigo, no te vayas con lo que dice la mayoría. Si tú no encuentras el aroma de agave, pues no lo encontraste. Y a lo mejor es cierto, no encontraste el aroma porque no lo tenía, estaba ya tan tapado por la barriga, por otras cosas que no. O tu nivel de percepción de ese aroma es más bajo. Pero a cambio de eso, a lo mejor tú sí encontraste la flor, la margarita, ¿no? Que es un aroma entre flor blanca y un poquito de humedad. Entonces, a lo mejor por ahí alguien dice, es que huele a moho. No huele a moho, porque no tiene esa condición técnica para tenerlo. Estás oliendo una margarita. Entonces, yo creo que tenemos esa otra cosa que ver, siempre ser muy honestos y practicar y practicar y practicar. Cuando vas a comer algo, te sirven una sopa y la pruebas y dices, está deliciosa, y alcanzo a percibir que tiene zanahoria, que tiene algo verde. Y tú, bueno, algo verde, ¿y qué es eso verde? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Y lo vas buscando, pues pregunta. Digo, de repente los restaurantes te quieren cobrar la receta, entonces tener cuidado donde preguntas, ¿no? Pero ve haciendo tu acervo mental. Yo creo que un buen catador, una persona que puede explicar un destilado con pericia, lo único que tiene es una excelente memoria, porque prueba algo, lo asimila, le dicen es tal cosa y lo registra en su memoria y lo puede encontrar cada vez, ¿no? Tiene una excelente memoria, básicamente. Pues qué impresionante, Risa, esa parte de aprender a jugar con tu mente y con tus sabores, ¿no? O sea, poder tenerlos cerca, ¿no? Y por ejemplo, si alguien quiere hacerse un poquito más conocedor del tema, porque pues, como dice, hay gente que es muy clavada y quiere aprender más, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué ruta crítica o qué aprendan? Porque, digo, yo conozco muchos conocedores de vinos de mesa, de que estar ahí con los cuates, conozco mucho, dice, conocedores de tequila, pero ya cuando realmente le preguntas a alguien que sabe, ¿qué le recomiendas tú que deben de aprender para que realmente, pues digan, ahora sí, yo sí sé de este destillado, de este sabor? ¿Cuál sería la ruta? Mira, para mí hay dos opciones. Vamos a pensar no en las escuelas de grado, no estás yendo a estudiar una ingeniería o técnico tequilero, una cosa así. Si piensas en una destreza que quieres volver un poco más profesional, más técnica, pero sin que llegues a estos niveles de que tienes que ir a una escuela a obtener un título, yo te diría, en México tenemos el CONOCER, que son los estándares de competencia, que lo que hacen es sistematizar un aprendizaje o un conocimiento. Existe un estándar de competencia para cata de destilados mexicanos, si mal no recuerdo es la 1456, entonces tomar ese curso es bastante bueno y te da un estándar de qué debes de buscar, qué sabores son los que normalmente encuentras, cuáles son los esperados, cuáles son los que se consideran errores en la destilación. Entonces es algo ya como muy específico que te requiere un estudio de unas 20 horas, así técnico, y lo demás es práctica, práctica, práctica y práctica. Divertido. ¿Mande? Divertido. Sí, es muy divertido, nada más que todo eso no se lo toma uno. Como dato curioso, lo hueles, lo pasas por boca y lo devuelves, nunca te lo tomas. No vale la pena. Sí, no creas, sí vale la pena, es muy, muy divertido. El ambiente del grupo de personas que nos dedicamos a esto no son aburridas, eso sí te lo puedo decir. Sí, somos, dijo el otro, somos intensos, pero aburridos no. El otro, si tú quieres ser muy, muy técnico, pero que sigue siendo bastante amateur, fácil de entender, de digerir y que te va dando por niveles el conocimiento que quieras obtener según lo que te apasiones en el mismo, es una escuela que se llama WSET, es One Spirits and Education Trust. Es una escuela, no es una escuela, es
vamos a ponerlo como escuela, aunque en realidad es como un compendio de conocimientos que se dio en Londres desde 1969, y ellos lo que tienen es que tienen sistematizado también un estilo de cata. Le llaman Systematic Approach of Tasting, acercamiento a la cata de destilados, vamos a decirlo de alguna manera. Tienen de vinos y de destilados, y lo que hacen es que es eso, o sea, te dan una regla de qué es lo que debes de hacer, cómo debes encontrarlo y cómo debes escribir una nota en un idioma o en un lenguaje medianamente aceptado a nivel mundial, ¿sí? Ajá. Ellos tienen 4 niveles, entonces, de vinos, 4 niveles de destilados, 3 de sake, si mal no recuerdo, o sea, tienen como de distintas, pero lo interesante de esta escuela es que lo tienen precisamente por niveles. Tú quieres aprender lo más básico, vas al nivel 1, quieres ir, creo que el nivel 1 es principios básicos, el nivel 2 es cómo leer una etiqueta, y el nivel 3 es cómo hacer un producto, ¿no? Técnicamente. Ya el nivel 4 ya tienes que saber hacerlo, ya tiene otras implicaciones, pero te va llevando de la mano y según tu nivel de intensidad, pasión o interés, vas yendo poquito a poco en ellos, ¿no? Wow, interesantísimo. ¿Cómo ves, Héctor? Ay, es un mundo del que yo no necesariamente los destilados, pero en algún momento llegué a mojar los dedos alguna vez en el tema de la cerveza específicamente, y una vez que uno empieza a aprender es difícil parar, eso es lo único que puedo decir al respecto, y es toda una aventura, ¿no? Desde aprenderse hasta los nombres de los tipos de levaduras, hasta entender la importancia de la procedencia geográfica de los diferentes productos, bueno, ya nos dijiste, dice. Entonces, yo creo que una de las preguntas que tengo al respecto es, digamos que yo soy un productor, ¿no? Porque a final de cuentas estamos en un podcast de agricultura. Entonces, hemos estado hablando desde el punto de vista de una persona que quiere empezar su propia marca, ¿no? Su propia marca de tequila, de destilado, de lo que sea. Yo soy un productor, digamos, de agave. ¿Por qué es importante para mí entender este tipo de cosas? Porque desde la materia prima tienes claves de lo que vas a construir al final. Entonces, si yo soy un agricultor o un dueño de un espacio donde se va a sembrar materia prima, ya sea agave, ya sea caña de azúcar, ya sea maíz, ya sea otro tipo de grano, centeno, no sé, según lo que al final vayas tú a representar, si conoces el mercado, o sea, a quién va dirigido, cómo ves el futuro. Un agave, por ejemplo, te tarda de entre 5 y 8 años, ay, híjole, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero vamos a decir, nuestro mínimo son 5 años para tener un buen agave, nuestro máximo van a ser 15 en un agave salvaje que va a asustar a lo mejor en mezcal. Si tú no planeas con tiempo, no sabes a dónde va a ir tu mercado. Entonces, vamos a pensar que tú vas a ser solamente el agricultor de un tipo de agave. Si dices, el mercado está creciendo, pues siembras más y sabes que en cierto periodo pues vas a obtener un mayor rendimiento. Si tú no analizas esa parte y te estás dando cuenta que el mercado, no te das cuenta, por ejemplo, que el mercado viene decreciendo en una bebida específica y tú vas a sembrar la materia prima de esa bebida, tú vas a perder dinero. Y no lo vas a perder en el día que siembras, lo vas a perder dentro de 5 años, durante los 5 años que le invertiste, y el día que te querías cultivar tu agave, estás perdiendo dinero porque vino abajo el precio. Si siembras el mismo día o el mismo año que siembra todos tus vecinos, tienes por claro que el precio va a bajar el día que lo quieres vender porque todos tenemos el agave maduro. Entonces, si tú conoces el final de lo que vas a hacer, este punto de está en tendencia, está creciendo, está esto, está aquello, pues entonces puedes planear acorde a eso. Tú de repente dices, ¿sabes qué? De plano no entiendo cómo fluctúa el mercado, porque a veces no se nos da, ¿no? O sea, no tenemos tanta información. Bueno, entonces también puedes planear en relación a eso, siendo consciente de tu realidad. Hay personas que me dicen, bueno, yo siembro una línea de agave y la siguiente siembro maíz. Y cuando estoy a un mes de cosechar el maíz, en la misma hilera que he hecho el maíz, he hecho el frijol, porque el frijol se enreda en la vaina del maíz y entonces yo tengo un cultivo para
periodo en el que está creciendo mi segunda cosecha, por llamarlo de alguna manera, y tengo una parte a largo plazo, que es la del agave, y entonces estoy planeando en relación a eso. Por eso es tan importante que todos conozcamos todo el proceso. Y si el último eslabón, el que va a ser el vendedor del producto, no conoce la necesidad real del campo, del que está plantando el agave, de que hubo problemas de incendios, de exceso de agua. Nosotros con el agave es al revés, si hay exceso de agua es cuando nos pega, ¿no? Entonces no podemos entender por qué varió tanto el precio o por qué incrementó la pobreza en el campo. O sea, también tenemos que ser conscientes hasta el final, no solamente el que inicia, o sea, todos tenemos que ir de la mano y entender que en la medida en que todos tengamos éxito, vamos a tener una mejor economía de país. Claro, pues sí, tener un buen entendimiento de la cadena de valor nos ayuda a poder, al final de cuentas, a tomar mejores decisiones, ¿no? Es lo que vimos un poco con el boom del agave que se dio hace unos años, donde empezamos a ver que estaban cosechando los 3 años. ¿No? Correcto. Sí, y aparte meten sabores agave inmaduro o mal trabajado, o hay veces que, por ejemplo, alguna bebida no está bien hecha o simplemente no estamos acostumbrados, pero tenemos que pensar que quién lo va a consumir, ¿no? Y sobre todo que a mí me llama mucho la atención de que ahora muchos productores podrían y quieren entrar a producir sus propias bebidas espirituosas. O sea, en este caso me parece una labor loable, porque ellos conocen pero también se dan cuenta de que ya dicen, no, pues ¿cuánto me cuesta una planta de destilación? No, pues $6 millones. Ah, caray, creo que no me alcanza. ¿Y cuánto me cuesta una marca? ¿Y dónde tengo que hacer Y ya, entonces empiezas a ver que entras a otro ritmo. Luego llegan a ti y, oye, ¿sabes qué hice este destilado? ¿Qué te parece? Y tú lo ves, Grisel, y te llegan con alguna bebida. ¿Qué experiencias has tenido cuando algún productor llega muy emocionado con su producto y pues no da el ancho? ¿Qué le dices? Fíjate que en general sí dan el ancho. La parte de tradición en México es muy buena. Cuando tú tienes un buen maestro, te enseña con amor y con pasión. Generalmente solo necesitan ajustes muy específicos. O sea, ya cuando tienen un producto que ellos mismos prueban y que dicen está bien, es robusto, lo quiero mandar al mercado, ¿qué sigue? O sea, ya lo tengo aquí, ayúdame a venderlo, que es con lo que de repente llegan del otro lado, ¿no? Ya lo hice y ahora ya no sé para dónde, ya vi que la botella me cuesta un montón, que la etiqueta, que no sé de la parte legal. En ese sentido, casi siempre el producto requiere cambios mínimos. O sea, ¿sabes qué? Oxigénalo. De las cosas que nadie te dice. Un productor no vende su producto al día siguiente que lo hizo, generalmente lo deja 2 meses en tanque. Ay, déjalo, dale chance, ¿no? No tienes tiempo, compra una bombita y oxigena tu producto, ¿no? ¿Sabes qué? Y las colas te fallaron un poquito, córtalo más, ¿no? O sea, vuélvelo a destilar. Casi siempre tienen una forma de ayudarlos. Cuando la fermentación no estuvo bien, no hay manera de ayudar a nadie, ¿verdad? Pero en general, cuando un productor te dice, ya lo tengo y me doy cuenta que no soy capaz de dar el siguiente paso, que es envasarlo y venderlo, tienen un buen producto. Totalmente. Creo que esa parte... Es cuando ya hay un producto terminado. Entonces ahora lo que suele faltar entonces mucho en tu experiencia es realmente no es la parte de la producción, es simplemente la parte del conocimiento del mercado. Correcto. Pues me parece muy bien, Grisel, la verdad, para haber tenido esta plática es muy enriquecedora desde que te vi en tema de la cata, me pareció muy, muy padre, muy interesante y creo que aquí ya viene la gran frase, Héctor, ¿qué te parece? La gran frase, la pregunta más difícil de todas, Giselle. Ahora sí, la que todos los invitados tiemblan por esta pregunta. A ver si no se me va la luz otra vez. Ya sé, esperemos que no. Y la pregunta es, de todo este mundo que nos presentaste, nos diste un pequeño vistazo a este mundo, ¿qué te gustaría que se lleven los agroescuchas? De una manera breve, digamos unas 3 oraciones. ¿Qué quieres que se lleven de todo lo que nos platicaste? Mira, lo primero es que comprendamos que es un trabajo en equipo que habla de México. No podemos separar ninguna bebida que tiene denominación de origen o que está por tenerla, que son únicas del país, y desasociarla de sus raíces. Eso es algo que
me gustaría que siempre pensáramos, que cuando digamos cualquiera de los nombres de estas bebidas, pensemos en la riqueza cultural de México. Seas de donde seas. La otra es que hay que tenerle respeto. La bebida con moderación siempre será mejor. Y una última es que el trabajo en equipo siempre da frutos para todos y que siempre pensemos que cuando compramos una bebida destilada hecha en México, estamos hablando desde la familia del que plantó la materia prima, el que vendió la levadura, el que produjo la barrica, el que arregló el tonel donde se puso, el que pintó la pared de la destilería. Somos un equipo y como tal deberíamos de funcionar como relojito. No, pues muchas gracias, Grisel. Oye, Grisel, y si te quieren contactar, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo encuentran a Grisel? En redes me pueden encontrar como Grisel Vargas, maestra perfiladora, y ahí me contactan y siempre contesto. Tengo una persona que me ayuda a que se vean bonitos las cosas que publico, pero solamente eso, yo genero mis posteos y yo contesto personalmente todo lo que me escriben. Sí, ya pones unas recetas muy ricas en LinkedIn, que se ven muy deliciosas. No se olviden. Muchísimas gracias, Grisel. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Estás en tu podcast, para otra vez te queremos volver a invitar. Cualquier cosa que hablemos de bebidas espirituosas, vamos a consultarte. Muchas gracias, eres parte de fue un muy buen episodio. Te agradezco mucho. Y pues, lo escuchas, no se olviden, ya saben que cuando agarran un destillado, ahora en adelante de lo que tienen, por dónde pueden empezar, y que los olores y sabores son muy importantes. Y pues no se olviden de dejarnos 5 estrellas. Y cualquier pregunta y cualquier tema aquí lo escuchamos en el podcast, se los mandamos. Y pues ya saben, Agronauta y yo, 5 estrellas, compártanlo y pues estamos aquí para escucharlos. ¿Cómo ves, Héctor? Me parece que fue un gran episodio, Grisel, muchísimas gracias, aprendí muchísimo, ya le estaba diciendo a ver, escuchas que desde que me enteré que iba a venir, me tuve que poner a investigar porque sabía que no podía llegar no preparado a este tema, entonces, pues eso, muchísimas gracias, Grisel, y hasta la próxima, escuchas. Hasta la próxima, escuchas, no se olviden, déjanos ahí sus comentarios, y pues, no, Héctor, Grisel, otra vez te digo muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos a la siguiente. Gracias a ustedes. Hasta luego.